¿Qué tal, ingenieros? El día de hoy vamos a aprender cómo utilizar LVM para nuestros file systems y también el por qué deberíamos utilizarlos. LVM es una capa de software que nos permite generar volúmenes lógicos y poderlos administrar. Estos volúmenes lógicos los podemos ocupar para montar file system en Linux o para utilizar como raw devices. ¿Por qué utilizar LVM? LVM tiene una ventaja. La ventaja es de que nos permite hacer movimientos en caliente sobre nuestros volúmenes lógicos. Podríamos migrarnos de un disco físico a otro o podríamos incrementar el tamaño de un volumen lógico. También se puede decrementar, pero eso no es muy recomendable y en algunos casos no se puede hacer, como en las particiones tipo XFS. LVM se divide en tres capas principales. La primera capa es la capa de Physical Volume. Esta capa es cuando le decimos a un disco o alguna partición de un disco que va a formar parte de un LVM y que lo vamos a ocupar como Physical Volume. La segunda capa es la capa de Volume Group. En esta capa nosotros generamos un grupo. Este grupo, en mi caso se llama VG-datos, va a tener un Physical Volume, que es la partición SDA2. Cuando nosotros hacemos esta asignación, cuando le decimos que VG-datos va a tener este Physical Volume, el Physical Volume se va a dividir en pequeños bloquecitos. Esos pequeños bloquecitos son conocidos como Physical Extend. Por default en Red Hat, esos Physical Extend tienen un tamaño de 4 MB. ¿Por qué? Con estos 4 MB nosotros los vamos a juntar o agrupar para generar nuestros volúmenes lógicos, que es la última capa. Con pedacitos de 4 MB se pueden generar 4, 8, 10 GB, lo que nosotros queramos generar para nuestro file system. Y estos bloques, ya llamados Logical Volumes, se van a poder formatear para poder montar como file systems o utilizar como raw devices. Aquí vemos una de las ventajas de utilizar LVM. Supongamos que en root nos quedamos sin espacio y en SDA ya no tenemos más espacio para asignar. No tendríamos que reinstalar el sistema operativo. Lo único que tenemos que hacer es agregar un nuevo disco, el disco SDB, generar una partición SDB1, esta convertirla en un PV y agregarla al grupo VG-datos. Con eso ya tendríamos physical extend necesarios para incrementar root o home dependiendo de nuestra necesidad. Pero también con LVM podemos tener más de un grupo en el servidor. Supongamos que tenemos un servidor web. Este servidor web guarda su información en diagonal bar, diagonal www. Y queremos tener esos datos separados independientemente de los datos del sistema operativo. Lo que podemos hacer es generarle un PV nuevo a partir de un disco independiente. Ese PV agregarlo a un grupo de volumen llamado VG-web y ahí generar el logical volume para ese file system. ¿Qué ventajas y qué desventajas tenemos? La ventaja es de que los datos guardados aquí van a ser en un disco independiente y podríamos administrarlo y hasta migrarlo a un disco un poco más rápido sin tener que tocar los datos del sistema operativo. Sin embargo, una de las desventajas es que si nosotros tuviéramos espacio disponible en VG-datos, no podríamos asignarlo hacia LV-web. Y al revés, si tenemos espacio disponible en VG-web, no podríamos utilizarlo en algún otro file system. Ya que sabemos un poco la teoría sobre Logical Volumes, podemos verlo ya en nuestro servidor. Recuerden que tenemos tres capas. La capa de Physical Volumes, eso lo podemos ver con el comando pbs, donde nos va a indicar cuántos Physical Volumes tenemos, si están asignados a algún grupo y su capacidad, y también si tienen espacio libre. La capa de Volume Groups con el comando bgs, donde nos dice los Volume Groups, cuántos Physical Volumes tiene ese Volume Group, cuántos Logical Volumes tiene este Volume Group, su capacidad y su espacio libre. En este caso coincide ya que este Physical Volume pertenece a este VG. Y la capa de Logical Volumes, que la vemos con el comando lbs. Podemos ver cuántos Logical Volumes tenemos, en qué grupo están generados y su tamaño. Vamos a generar un file system bajo LVM. Lo primero que tenemos que hacer es generar nuestra capa de Physical Volume. Y para eso tenemos que saber si tenemos algún disco disponible. Ocupamos el comando lsblk y yo tengo dos discos disponibles, el disco SDB y SDC. Voy a ocupar solamente SDB y voy a generarle una partición. Recuerden que en el canal hay un video de cómo generar particiones. Ejecutamos el comando fdisk, diagonal dev, diagonal sdb. Damos n para una nueva partición. P de primaria, dejamos de 1 de default, los sectores de inicio de default, los sectores finales de default y presionamos T para cambiar el tipo. Va a ser 8E ya que es tipo LVM.
W para guardar los cambios. Recuerden que después de hacer una partición tenemos que ejecutar el comando udev adm settle. Teniendo la partición creada, podemos generar el PV. Lo hacemos con el comando pvcreate /dev sdb1. Podemos validarlo con el comando pbs. El comando pbs nos dice que ya está generado este physical volume, pero aún no pertenece a ningún grupo. Aquí tenemos dos opciones. Nosotros podemos agregar este physical volume al bg-server y ya tendríamos los 3 GB disponibles más los 8 nuevos. O podemos generar un nuevo grupo para este disco, que es lo que vamos a hacer. Lo hacemos con el comando bgcreate. Tenemos que ponerle un nombre a nuestro grupo. En mi caso le voy a poner bg-datos y le voy a asignar este physical volume. Con el comando pbs vemos que este physical volume ya tiene asignado un grupo, y con el comando bgs podemos ver que el grupo existe, solamente tiene un physical volume y aún no se ha creado ningún logical volume. Es de 8 GB y tenemos los 8 GB disponibles. Ya podemos generar la última capa, los logical volumes. Para eso vamos a ocupar el comando lb-create y tenemos dos formas de generarlo. La primera es por porcentaje y la segunda es por capacidad. Hay que especificarle en qué grupo queremos generarlo. bg-datos. Y si lo queremos hacer por porcentaje, tenemos que poner la opción "-l" y el porcentaje que queremos. 100% free o 50% free o la capacidad que queramos. Pero si lo queremos hacer por tamaño, tenemos que ocupar la opción "-l" mayúscula y ponerle cuántos gigas. Vamos a generarla de 3 GB. Y al final solamente le ponemos un nombre, "-n" y el nombre que queremos, lb-datos. Vamos a validarlo con el comando lbs y vemos que ya tenemos un logical volume más, pero este pertenece a bg-datos y es de 3 GB. Si validamos los volume groups, vemos que nuestro volume group datos ya tiene un logical volume. De los 8 GB nada más tenemos 5 disponibles, ya que 3 se están utilizando para este logical volume, y en el pbs también vemos que ya se están ocupando esos 3 GB. El último paso ya es formatear nuestro logical volume y montarlo para poderlo utilizar. Para formatearlo ocupamos el comando mkfs. Con doble tabulador nos dice qué opciones tenemos disponibles. La más utilizada ya en estos momentos es XFS, por lo que ponemos XFS, y la ruta del logical volume, que es /dev mapper, el nombre del grupo, y un medio, el nombre del logical volume. Con esto ya tenemos formateado nuestro logical volume. Ahora hay que montarlo. Yo les recomiendo que el montado sea persistente, para que en caso de reinicios este no se pierda. Para eso nos llevamos el nombre del logical volume y editamos el archivo etc fstab. Aquí vamos a encontrar todos los file system que van a montarse cuando un servidor se reinicie. Agregamos una nueva línea que es la de nuestro nuevo logical volume. Le decimos en dónde lo vamos a montar, en datos. Esta carpeta tiene que existir. En este caso todavía no existe, vamos a crearla antes de que se monte. Le decimos que es un tipo XFS. Ponemos defaults y 00. Esto es para que no haga un chequeo cuando reinicie el servidor, ya que en XFS no es necesario. Guardamos los cambios, generamos la carpeta en raíz datos, y si no hay ningún error de sintaxis podemos ocupar el comando mount "-a" y nos va a montar ya el disco y podemos ya tenerlo disponible para utilizarlo. Con el comando df-h datos podemos ver su capacidad. Ahora vamos a ver cómo incrementar un logical volume. Tenemos nuestro logical volume que acabamos de crear, datos de 3 GB, pero nos llega un requerimiento de que este lo necesitan de 10 GB. Sigamos el comando bgs, vemos que en su grupo solamente tenemos 5 GB libres y no tenemos los 7 para poder generarlo de 10 GB. ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es agregarle un nuevo disco para sumar ese espacio. En mi máquina tengo otro disco disponible,
otro disco de 8 GB. Tenemos que hacer el mismo procedimiento. Primero generar el PV de una partición para ese disco y agregarlo al grupo bg-datos. Vamos al comando fdisk, /dev, /sdc1, sdcpron. Damos nueva partición, primaria, 1, todo lo dejamos por default. Solamente el tipo lo cambiamos a 8e. Guardamos los cambios, ejecutamos el comando udev adm ctl y podemos generar el physical volume. Ponemos pvcreate, /dev, sdc1 y lo agregamos al bg-datos con el comando bg-extend, bg-datos y el nuevo physical volume. Con el comando bgs vemos que ya tenemos 12.99 GB disponibles para asignar, por lo que podemos ya incrementar el logical volume. Para incrementarlo, al igual que como cuando lo creamos, tenemos dos opciones, por porcentaje o por capacidad. Pero aquí la diferencia es que tenemos que agregar un signo de más. Si no agregamos ese signo de más, se nos va a poner el tamaño en lo que lo pongamos. Por ejemplo, damos lb extend para incrementar nuestro logical volume, y si ponemos -L minúscula 100% free, lo que nos va a hacer es generar el disco de 12.99. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos libre. Si le ponemos más 100% free, nos va a agregar ese espacio libre que tenemos, o más 50% libre de ese espacio libre que tenemos. Para el tamaño es lo mismo. Con la opción -L, si le ponemos 7 GB, no lo va a generar de 10, los 3 que tenían más el 7, lo va a generar de solamente 7 GB. Hay que especificarle con un signo de más, que es un incremento. Más 7 GB y el disco que queremos incrementar, dev bg-datos. Aquí vemos que ya pasó de 3 GB a 10 GB, pero este todavía no se ve reflejado cuando le damos un df-h. Hay que decirle a la partición xfs que tome ese espacio que tiene ahora actualmente. Lo hacemos con el comando xfs growfs y cuál es el file system datos. De esta manera ya se ve reflejado el aumento. Si fuera una partición xt3, xt2 o xt4, tenemos que ocupar el comando resize to fs y el nombre del logical volume. Esa es la única diferencia. Ahora, nada más por último, vamos a ver cómo eliminar todo esto que hicimos. Lo primero que tenemos que hacer para eliminar un logical volume es asegurarnos que este no esté montado. Con df-h vemos que está montado nuestro file system de datos. De esta manera. Lo desmontamos con el comando mount datos. También, si ya no lo vamos a utilizar, lo recomendable es retirarlo del fztab para que no nos dé errores cuando reiniciemos nuestro servidor, si no, este no iniciará. Retiramos esa línea y vamos ahora sí a eliminar cada una de las capas de LVM. Con LVS vemos que tenemos el LV-datos. Para eliminarlo, jugamos el comando lv remove /dev datos. Nos dice que en verdad queremos eliminarlo, decimos que sí y ya no tenemos ese logical volume. El BGS sigue ahí, pero ahora está vacío. Para eliminar el BG, vamos al comando bg remove y le decimos cuál volume group queremos eliminar. Por último, nos quedaría eliminar los physical volumes. PBS. Tenemos estos dos physical volumes, que no tienen asignado ningún grupo. Lo eliminamos con el comando pvremove, el nombre de las particiones. Y con esto eliminamos la configuración. Ya podríamos eliminar también las particiones y retirar esos discos. Espero que les haya servido. Si tienen alguna duda sobre cómo funciona el LVM, déjenlo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.